¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos a todos y a todas en esta nueva edición de resumen semanal de Senado Noticias. Vamos a estar repasando, como siempre, lo más destacado que ha dejado la última semana legislativa y comenzamos con una iniciativa que luego de años de tramitación fue despachada a tercer trámite constitucional. Hablamos de la norma que actualiza la Ley de Control de Armas de Chile. Todos los detalles los revisamos en la nota. Mediante 2 votaciones, la Sala del Senado envió a tercer trámite el proyecto de ley que fortalece la institucionalidad en materia de control de armas, iniciativa que, entre otros factores, apunta a sancionar de forma más drástica la tenencia de estos elementos en manos inapropiadas. Efectivamente es una ley de límites, porque son todas formas de pasar las armas del mercado legal al mercado ilegal. Aquí se avanzó lo más posible. Son críticas dirigidas fundamentalmente a los servicios de seguridad que tienen que controlar a la gente que no está controlada en esta ley, que son los delincuentes y los traficantes de armas. El texto habla de tenencia responsable de armas y municiones, con definiciones y clasificaciones de estos elementos, limita a 10 las armas de colección, pudiendo llegar a 50 si están inutilizadas, 6 para caza y que no sean semiautomáticas, recordando que el límite hoy es de 2 armas pero bajo estrictos filtros y donde se ha sumado mayor severidad a la hora de reportar los robos o extravíos y con un empoderamiento a la Dirección General de Movilización Nacional del Ejército para ver excepciones y dar curso a un sistema de identificación balística automatizada, es decir, una huella utilizable en peritajes por las policías y entes persecutores. Pero nosotros tenemos el deber de hacernos cargo de eso y ver cómo somos capaces de aumentar penas, pero también de ver cómo mejoramos, ¿cierto?, algunas otras leyes que hagan posible la persecución de este delito que es gravísimo y, por otro lado, el cómo somos capaces de limitar el uso de arma ilegal y, vuelvo a reiterar, armas letales que hoy día están quitándole la vida a ciudadanos chilenos. A las multas actuales por venta irregular de 500 UTM se sumará el presidio hasta por 3 años y los espacios de práctica también serán sujetos de fiscalización, labor que sumará en las tareas de terreno a la Policía de Investigaciones. La Sala avisó estos contenidos votando separadamente la prohibición para el uso de municiones expansivas o de punta hueca, principalmente utilizadas en el plano de las armas de caza, donde hubo algunos matices. Pareciera ser de que acá se está cometiendo un error y que se estarían prohibiendo las municiones que hoy son más seguras para la caza. Soy de la tesis de que es necesario establecer el monopolio en el uso de la fuerza por parte de funcionarios públicos, especialmente habilitados al efecto, que son las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Y todas las armas de una especial peligrosidad y también las municiones tienen que ser lisa y llanamente prohibidas. ¿Cuál es el problema, presidente? Que lo que nosotros estamos haciendo es limitando este tipo de munición que utilizado con fines ilícitos, ¿no es cierto?, distintos de la caza, naturalmente, puedan generar ese daño en personas. Se trata de al menos 8 mociones refundidas, entre cuyos autores figuran los senadores Pedro de Aya, Guido Girardi, Carlos Montes, David Sandoval y Alfonso Durresti, además de diputados y exparlamentarios. Y si bien este cambio legal está en trámite desde el año 2007, solo en el 2017, 10 años después, llegó al Senado y ahora la Cámara analizará sus cambios y en caso de no haber acuerdo, se procederá a la conformación de una comisión mixta. Y con una votación inédita en la Sala del Senado se aprobó el informe de la Comisión Mixta respecto a un proyecto que busca incluir un nuevo derecho humano en la Constitución. Hablamos de los neuroderechos. Los detalles en la nota. Lo que tenemos que hacer es cambiar esa Declaración Universal de Derechos Humanos, llevarla al presente. Queremos añadirle 5 derechos nuevos, que son lo que llamamos neuroderechos, para que con esto en la raíz del sistema político y legal del mundo, los parlamentos nacionales y cada uno de los gobiernos puedan utilizarlo como guía para asegurarse, y acabo con esta idea, de que este renacimiento al cual estamos entrando sea una situación que lleve a la mejoría de la humanidad, ¿no?
Quizás esa fue la primera vez que escuchamos la palabra neuroderechos, un concepto al que nos acercó el neurocientífico Rafael Yuste en una de las charlas magistrales de Congreso Futuro. Desde ese momento se instaló la discusión en el Senado respecto a la necesidad de regular los avances de las neurotecnologías. Fue así que los senadores Francisco Chaguán, Juan Antonio Coloma, Guido Girardi, Alfonso Durresti y la senadora Carolina Goich impulsaron una moción que pretende avanzar en esta materia a través de la incorporación de un nuevo derecho humano a la Constitución, los neuroderechos, una iniciativa que tuvo un respaldo transversal en la sala con la aprobación del informe de la comisión mixta que fortalece el texto. Con esto el proyecto quedó a un paso de ser despachado a ley. Entonces lo que hace esta ley es consagrar estas garantías, estos derechos de la integridad psíquica de las personas y plantea que habrá una ley que resguardará la actividad cerebral. Estamos haciendo historia en este Congreso Nacional y los ojos de varios de la Unión Europea están mirando lo que hace este Congreso respecto de esta consagración constitucional de la indemnidad mental. Nuestro trabajo en esta reforma constitucional ha ido de la mano con nuestro esfuerzo por tener una primera política nacional de inteligencia artificial y una visión también de disponibilización de datos de uso. El cerebro es el órgano más complejo del ser humano. De hecho, aún científicos no logran entender del todo su funcionamiento. Pese a eso, los avances son significativos. Es ahí la importancia de legislar en este aspecto. El proyecto, que ha sido apoyado por la academia, políticos, científicos nacionales e internacionales y el Ejecutivo, modifica el artículo 19 de la Carta Fundamental para proteger la integridad e indemnidad mental. A través de esto se busca resguardar nuestros pensamientos, autonomía, emociones y toda nuestra información cerebral. En el fondo es reconocer la esencial importancia que proteger a la persona en el fuero más íntimo de su ser, de su identidad, frente al desarrollo científico y tecnológico que estamos experimentando. Yo voto a favor, presidente, y espero que también las leyes que vienen como consecuencia de la instalación de este nuevo derecho humano las podamos aprobar con la misma rigurosidad y celeridad que esta. Mientras se espera que la Cámara de Diputadas y Diputados se pronuncie sobre el informe de la Comisión Mixta, en la Comisión Desafíos del Futuro avanzan en la discusión en particular de otra iniciativa complementaria para la neuroprotección. Iniciativa inédita a nivel mundial que posiciona a Chile como pionero en esta materia. Y ahora le contamos que la Sala del Senado despachó y envió a tercer trámite constitucional un proyecto que modifica la ley del deporte para dar prioridad en la asignación de los recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte a los sectores más vulnerables de la población. La iniciativa, que fue impulsada desde la Cámara de Diputadas y Diputados, propone una forma de distribuir los recursos de este fondo con el fin de incentivar el desarrollo de actividades y garantizar el acceso al deporte de igual forma para todos los sectores. La iniciativa focaliza los recursos permitiendo que los sectores de menos ingresos, población en edad preescolar y personas en situación de discapacidad puedan acceder prioritariamente a financiamientos que les permitan avanzar en programas, actividades y proyectos de fomento de actividad física y deportiva. Tenemos parte de las intervenciones que se realizaron en la sala. Creo que el texto aprobado en general introduce enmiendas a los distintos literales del inciso primero del artículo 43 de la ley 19.712 del deporte, referidos a las iniciativas en que tienen que ser invertidos los recursos provenientes del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte. Las mencionadas modificaciones están orientadas a establecer el deber de financiar preferentemente aquellas actividades enfocadas en la población vulnerable. Lo que se busca acá, que dentro de ese globo de recursos que tienen ese objetivo formativo, recreativo, pueda llegar al máximo de la población posible. Y ahí se establece que al menos un 40% de estos recursos del Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte o de Fomento del Deporte vaya a población vulnerable.
Y tras la polémica que involucró al convencional Rodrigo Rojas Vade y su posterior renuncia, un grupo de senadores y senadoras se presentó una iniciativa que establece causales de renuncia para la Convención Constitucional y además un mecanismo de reemplazo para independientes. Tenemos más detalles sobre esta propuesta con la periodista Camila Silva Peñailillo. Camila, ya te vemos. Hola Valeria, así es, porque esta semana la senadora Jimena Rincón junto a los senadores David Sandoval, Carlos Bianchi, Francisco Buenchumilla y Carlos Montes presentaron un proyecto para que se permita que los convencionales y las convencionales puedan abandonar formalmente la Convención Constitucional y también para generar mecanismos para su reemplazo en caso de que estos sean independientes. Esto por el caso precisamente del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien renunció este lunes a la Convención Constitucional luego de que, presionado por una investigación periodística, tuviera que confesar de que no padecía cáncer, la enfermedad que él utilizó como bandera de lucha básicamente durante su campaña electoral. Durante la semana, tanto el senador Carlos Bianchi como el senador David Sandoval se refirieron a los alcances de este proyecto, lo que escuchamos a continuación. Y este proyecto de esta moción, que pretende modificar la Constitución, apunta precisamente a dar ese cauce, generar dos causas que permiten el retiro de algún constituyente a través de estas dos normas que señalamos, el hecho grave que impide, ¿verdad?, el funcionamiento y que el hecho grave que también establece una situación compleja para el funcionamiento de la misma convención. También radica en la forma a través de la cual se va a generar la modificación, porque efectivamente la gran limitación que tiene este tema es que el artículo 51 de la Constitución establece que los independientes no son objeto de reemplazo. Lo que rige aquí es la Constitución, y es allí donde nosotros hemos hecho cambios para que se permita la salida de un constituyente en su calidad de independiente y este sea reemplazado por otro constituyente dentro de su misma lista. Como lo señalaron los senadores, este proyecto de artículo único plantea que podrán salir de la convención cuando hechos graves afecten severamente el desempeño o pongan en riesgo la legitimidad de este órgano, lo que deberá ser previamente ratificado por el Tribunal Calificador de Elecciones. Recordemos que la renuncia de este convencional Rodrigo Rojas Vade es más bien de facto porque actualmente no se consideran causales de renuncia más allá de que puedas tener una enfermedad grave que le impida seguir. Y además las normas que se funcionan para poder activar este proceso de redacción de una nueva Carta Fundamental no contemplaron un mecanismo precisamente para poder reemplazar a los independientes, a diferencia de lo que pasa con aquellos convencionales que se rigen bajo las mismas normas del Congreso de reemplazo, que en este caso sería por una persona que representa su mismo partido político o línea ideológica. Entonces, también hay que recordar que la convención en este caso no tiene todavía un reglamento establecido, por lo que, Valeria, este proyecto vendría a ser básicamente una alternativa para poder subsanar este vacío que tiene la convención respecto a casos como el de Rojas Vade. Muchas gracias, Camila, por tu reporte. Vamos a quedar pendientes, por supuesto, al trabajo que se pueda dar en comisiones y posteriormente en la sala del Senado en torno a esta iniciativa. Y nosotros cambiamos de tema, continuamos avanzando porque hay avances importantes en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. De hecho, durante esta semana finalmente se pudo despachar el proyecto que ha sido denominado Chao Colillas, una iniciativa que busca prevenir la contaminación a través de los residuos que dejan los cigarrillos. Que las playas de nuestro país estén libres de la contaminación que producen las colillas de cigarro y de paso del humo que muchos respiran de forma pasiva es lo que persigue el proyecto de ley conocido como Chao Colillas. La prohibición regirá para playas de mar, ríos y lagos y solo se podrá fumar a una distancia de 80 metros. Botar las colillas, filtros o desechos tendrá una multa de hasta 4 UTM para quienes lo hagan también en la vía pública o lugares como bienes nacionales de uso público o bienes privados de uso colectivo. Yo creo que sería bueno en la educación que plantean ahora colocar letrero, decir en esta playa no se puede fumar según ley número tanto, porque en las que son más grandes, ahí obviamente la gente va a poder
moverse y ir un poco más allá de los 80 metros si se quiere fumar. La tramitación de la iniciativa también contó con el aporte del sitio congresovirtual.cl, en el que participaron 719 personas, inclinándose el 85,7% de ellas por la aprobación y el 14% por el rechazo. Una de las observaciones que la ciudadanía realizó fue que debía sancionarse el votar cualquier tipo de desechos y no solo en playas, lo que fue acogido por los integrantes de la comisión, que amplió los castigos a estas conductas. Entre los acuerdos que se lograron en la Comisión de Medio Ambiente está la incorporación de la denuncia ciudadana, mientras que la fiscalización estará a cargo de la Policía Marítima. El rol que pueda cumplir el Ministerio en la difusión respecto al objetivo o alcances de la ley va a lograr permear la cultura y va a haber mayor control social. O sea, no vamos a necesitar fiscalizadores. Creo que todos los fumadores obviamente van a pensar una y otra vez antes de prender un cigarrillo en un lugar donde no se puede hacer. El proyecto cuenta con suma urgencia y fue aprobado en general y en particular por la Comisión, por lo que se espera su pronta discusión en la sala del Senado. De ser aprobado, pasaría a tercer trámite. Y el proyecto que busca crear un registro de deudores de pensiones de alimentos continúa avanzando en el Senado. De hecho, durante esta semana, la Comisión de Hacienda despachó la iniciativa a la sala del Senado. Todos los detalles se los contamos en la siguiente nota. La Comisión de Hacienda aprobó en particular el proyecto que crea un registro nacional de deudores de pensiones de alimentos, moción presidencial que tiene por objetivo incentivar el pago de las deudas por pensiones, generando una serie de consecuencias administrativas y retención de dinero por no pago a quienes formen parte de esta lista de morosidad. Y justamente en esa línea fueron las indicaciones que se revisaron durante la sesión, además de manifestarse la necesidad de que el Ejecutivo solicite a diversas instituciones informes sobre el impacto que la priorización del pago de pensiones por sobre otras deudas podría tener en las recaudaciones fiscales. Ministro, yo sugiero que también se agregue a la consulta a la Dirección de Presupuesto, porque yo creo que esta preferencia, en la que yo estoy completamente de acuerdo, uno de los grandes afectados es el fisco, por la menor recaudación de crédito universitario. No, pero no es solo el crédito universitario, Pepe, también otros, por ejemplo, todos los apoyos a la familia, el apoyo a propósito del fondo COVID también se le va a descontar en caso que no lo paguen. Mientras se discutían algunas indicaciones como las restricciones para obtener o renovar pasaporte a quienes sean parte de este registro, el ministro de Justicia recordó cuál es el espíritu de este proyecto, aunque también precisó que estas limitaciones no paralizan las sanciones que actualmente se interponen a los morosos de pensiones de alimentos a través de la Ley 14.908, como lo que es la reclusión nocturna. Estas más bien serían medidas complementarias. Y la pertenencia a este registro trae consecuencias variadas en distintos ámbitos. Como se explicó entonces, dificultades en el acceso al crédito, dificultades en la venta de vehículos o en la compra, porque todo eso implica retenciones, dificultades en la adquisición de pasaportes, para los efectos de limitar a las personas que sí pueden viajar de paseo, pero no pueden pagar las deudas alimenticias, generando entonces a través de esta red de impedimentos un incentivo al pago. Compartimos la filosofía de lo que está planteando el proyecto tanto del ministro de Justicia como la ministra de la Mujer, y generar un nuevo escenario de cobro mucho más exigente de las pensiones alimenticias por todas las razones que hemos explicado han explicado ya largamente en sesiones anteriores. De acuerdo a lo estipulado en este proyecto que ahora deberá ser discutido en particular por la Sala del Senado, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos será un instrumento administrado por el Servicio de Registro Civil, de acceso electrónico, gratuito e inmediato para cualquier persona con interés de conocer quiénes son parte de esta lista. Y son varias las posturas que se han escuchado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social respecto al proyecto que busca establecer un horario de cierre de las 19 horas para el comercio. Posturas que seguirán siendo analizadas en las próximas sesiones. Llegaron hasta las puertas del Congreso para expresar los motivos por los que piden que el comercio cierre a las 7 de la tarde. Las mujeres llegamos a nuestras casas, son nuestra segunda labor, que es una labor doméstica, de hijos, cocinar,
estar pendiente de tareas, quizás si es que alcanzas y no ves a tus hijos, la verdad. Y llegar más seguros a nuestras casas, porque muchas de nosotros hemos sido víctimas de asalto o de acoso en las noches, sobre todo cuando salimos muy tarde. 4 de cada 5 trabajadores hoy día tienen un 20% de baja en su remuneración. ¿Por qué? Porque la locomoción colectiva hoy día no está funcionando como debe ser y el trabajador está costeando un 20% de su sueldo para llegar hasta su casa en aplicaciones como Uber. Mientras desplegaban su lienzo y vitoreaban por la causa, al interior, en la Comisión de Trabajo del Senado, se debatían 3 boletines refundidos que buscan poner una hora de cierre y que también ha recibido a los representantes del comercio. Cada problema debe ser abordado por las instancias y herramientas que correspondan, y no es el comercio el que debe hacerse cargo de la situación. Creemos que lo razonable sería trabajar en la generación de políticas públicas en materia de seguridad. Con esos argumentos viejos de otra historia y no del nuevo Chile que queremos construir, reitero, entre todos y para todos. Las iniciativas refundidas establecen que el horario del comercio y servicios que atiendan a público no podrá extenderse más allá de las 19 horas. Uno de los proyectos permite una extensión de 2 horas de funcionamiento en las jornadas previas a festividades como Navidad o Fiestas Patrias. Las iniciativas consideran excepciones, por ejemplo, restaurantes, pub, casinos de juego, aeropuertos, farmacias o bencineras. Desde el comercio, sector que representa el 9% del PIB y al 19% de los ocupados en Chile, argumentaron que prevén una pérdida de turnos y un impacto en el empleo. Hicieron un llamado a mirar el trabajo con un enfoque más global. Estamos aquí dispuestos para conversar, plantear los temas en una mesa tripartita, donde se haga diálogo social, pero de verdad, con base y fundamento. Como sector estamos más que dispuestos a conversar. Nuestra invitación es a reflexionar sobre el modelo en lo global, no por parches o sectores y tampoco en periodos de excepcionalidad como el que estamos viviendo. Efectivamente aquí hay distintas posturas. Yo he recibido mensajes de gente que me dice, mira, el domingo o trabajo part-time, no me quita el domingo, así como otros que dicen en realidad el domingo es el día en que se junta la familia, más allá de mi posición frente a esto. Entonces dejarles también esa inquietud en particular a los representantes de los trabajadores puede ser interesante como datos sobre la mesa para objetivar cómo se enfrenta esto. Otro de los temas que entró en el debate es la excepción al descanso dominical. También se modifica el Código del Trabajo para permitir que los trabajadores de centros administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica tengan derecho al domingo de descanso. Desde la comisión señalaron que el debate recién comienza. Y el Ejecutivo desde el Palacio de la Moneda anunció durante esta semana su propuesta respecto a la ley corta de pensiones, que comenzará su trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. En el patio de los Naranjos de la sede de gobierno y acompañado de los ministros involucrados, parlamentarios y un grupo de adultos mayores, el presidente Sebastián Piñera firmó y comentó los detalles de la esperada ley corta de pensiones, la cual, entre otros aspectos, amplía la cobertura del pilar solidario con un aumento de la pensión básica hasta los 178.000 pesos y la creación de un seguro antilagunas previsionales que pagará el seguro de cesantía. Se estima que el costo de estas medidas es de alrededor de 1.100 millones de dólares, equivalentes a un 0,33% del PIB, y entre los mecanismos de financiamiento aparece la eliminación y reducción de exenciones tributarias en áreas como las ganancias de capital y el IVA a las construcciones. Estas medidas beneficiarán a más de 500.000 pensionados, cubriendo así cerca de 2 millones de personas. El mensaje ingresó por la Cámara de Diputadas y Diputados con discusión inmediata y desde el Senado surgieron reacciones que revisamos a continuación. Vamos a incorporar más de 500.000 adultos mayores a los beneficios del Pilar Solidario, mejorando la pensión básica solidaria para algunos y el aporte previsional solidario para otros. Esta pensión básica garantizada llegaba solo al 60% de las familias más vulnerables de Chile. Ese 60% hoy día pasa al 80%, es decir, 8 de cada 10 chilenos va a recibir esta pensión básica garantizada. Es un paquete bastante completo y que creo que mejora sustantivamente y amplía las garantías que el Estado le puede dar a los chilenos en la vejez. El gobierno renunció a cambiar el sistema de pensiones
y nos deja clavados más tiempo con el sistema de las AFP. Es bueno que aumenten las pensiones, sí, pero la oportunidad, la forma de financiamiento y que esto esté absolutamente divorciado de un sistema de pensiones miserable que hay que terminar en nuestro país como el sistema de la AFP, genera muchas, digamos, inquietudes. Aspectos como el gasto público y el endeudamiento fueron parte de los temas abordados en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Esta y otras materias las revisamos en el siguiente bloque legislativo. Precauciones sobre el endeudamiento público y la sostenibilidad del gasto como consecuencias de la crisis social y sanitaria fueron expuestas por el Consejo Fiscal Autónomo ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Jorge Desormeaux advirtió que si no se concreta una consolidación económica en este sentido y en el futuro cercano, en pocos años la deuda neta podría llegar a niveles incompatibles en las finanzas públicas. Es imprescindible iniciar un proceso de normalización fiscal realista, pero exigente. Finalmente, el Consejo insiste en la necesidad de que se generen consensos políticos transversales sobre la consolidación fiscal y el fortalecimiento de la institucionalidad, de forma tal de darles estabilidad y credibilidad en el tiempo. El proyecto en primer trámite sobre publicidad de las actividades de los casinos de juegos fue aprobado en particular en la Comisión de Gobierno del Senado, resolviendo uno de sus últimos pendientes y que había dilatado la discusión en los tiempos recientes. Se trata de la discutida existencia de las guarderías infantiles en los hoteles de los casinos, donde la Superintendencia del rubro aclaró que las salas de juego no pueden contar con guarderías, pero esta prohibición no corre para los hoteles debido a sus giros comerciales y objetivos distintos que ya están regulados. Adicionalmente, sobre este punto, se acordó que los casinos no podrán ofrecer servicios anexos de cuidados de menores de edad, ni por sí mismo, ni por terceros. Si bien tiene una extraordinaria simpleza, porque el objetivo es un objetivo absolutamente humano, de ir al salvataje de estas criaturas, de estas niñas y niños que han quedado en el absoluto desamparo, pero tenemos la opinión de la señora Patricia Soto, desde la Superintendencia, que nos insta a que esto podamos votarlo favorablemente para lograr encontrar una salida de apoyo a estos niños. La figura y el rol de los fedatarios que se crearían a raíz de la reforma al sistema notarial concentraron las inquietudes de senadores y senadoras en la Comisión de Constitución, donde el Ministerio de Justicia ahondó en lo que serán sus competencias, obligaciones y dedicación exclusiva. Ahora se espera conocer las posturas de entes como la Corte Suprema, la Fiscalía Nacional Económica y el Registro Civil, esperando sumar posteriormente a representantes de la sociedad civil y académicos antes de proceder a votar el proyecto. Todas las atribuciones de los fedatarios solo pueden ejercer algunas de las atribuciones de los notarios. Solo pueden los notarios extender los instrumentos públicos y privados. Enseguida, solo los notarios pueden guardar y conservar en riguroso orden cronológico los instrumentos que ante ellos se otorgan en forma de precaver todo extravío y hacer fácil y expedito su examen. Solo los notarios pueden otorgar certificados o testimonios de los actos celebrados ante ellos o protocolizados en su registro. Solo ellos pueden facilitar a cualquier persona el examen de los instrumentos públicos que ante ellos se otorguen y los documentos que se protocolizan. Académicos y especialistas no tuvieron problemas en dejar claras sus diferencias en torno al proyecto de ley sobre eutanasia que continúa sumando audiencias en la Comisión de Salud. Puntos como la situación de los menores de edad solicitando esta práctica fueron algunos de los tópicos de la reciente sesión de exposiciones. El conflicto se genera en quién define cuál es el bien del paciente y probablemente uno tenga que tomar un respeto de la cierta consideración de cuál es la opinión del paciente, el médico le dé respeto a la autonomía del paciente. Y cabe destacar que no todos los pacientes tienen igual grado de autonomía, porque la autonomía depende de inteligencia, voluntad y también de libertad, que es estar libre de cualquier interferencia para ejercer esa autonomía. Dice, no obstante, cuando el paciente sea incapaz, interdicto, niño o adolescente, pero con un grado de discernimiento de madurez suficiente para participar en la decisión, esta será tomada por sus representantes legales en consulta con el incapaz y el médico tratante. La lectura de la eutanasia desde el derecho y la praxis médica, como desde la necesidad humanitaria en casos extremos, seguirán dándose ante los parlamentarios de la instancia de salud en las siguientes sesiones.
Recuerden que todas las informaciones que hemos revisado en esta edición de Senado Noticias, ustedes también las pueden ampliar en senado.cl y también en todas nuestras plataformas digitales, en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Ingresemos, revisemos el trabajo de comisiones, de la Sala del Senado. Todos los programas que se emiten a través del canal del Senado están en nuestro canal de YouTube. Desde ya les invitamos, por supuesto, a que se suscriban. De esta forma, entonces, ya llegamos al término de esta edición de noticias. Como siempre, les agradecemos que se hayan informado con nosotros y los dejamos invitados a que nos acompañen durante todo este fin de semana en la programación del canal del Senado. Nosotros nos reencontramos la próxima semana.